Capítulo 1. La primera palabra, el inicio de toda conexión. Todo comienza con una palabra. Un simple hola puede abrir un universo de posibilidades, y sin embargo, muchas personas lo evitan como si se tratara de un salto al vacío. Hablar con alguien nuevo, entablar una conversación o simplemente acercarse a una persona desconocida puede parecer algo natural, pero para muchos es un acto que genera ansiedad, duda o incomodidad. Sin embargo, es precisamente en ese pequeño instante, en ese primer contacto, donde se define el rumbo de una relación, una oportunidad o incluso un cambio de destino. La mayoría de la gente no se da cuenta de que la comunicación no empieza con las palabras, sino con la energía que transmites antes de pronunciar nada. Desde el momento en que entras en una habitación o te cruzas con alguien, estás comunicando algo, tu postura, tu mirada, tu expresión facial. Todo eso habla de ti antes de que abras la boca. Por eso, si quieres aprender a hablar con cualquiera, lo primero que debes dominar no es tu discurso, sino tu presencia. Tener presencia no significa ser el más llamativo, ni el más extrovertido. Significa proyectar confianza. La confianza es el lenguaje universal de la seguridad. Las personas confían en quien parece estar en control de sí mismo, en quien transmite calma y autenticidad. Si te muestras nervioso, inseguro o tenso, la otra persona lo percibirá, aunque no sepa explicarlo. Pero si irradias serenidad, tu sola presencia invitará a hablarte. La pregunta entonces es, ¿cómo se construye esa presencia? No es algo que se finge, porque el cuerpo no miente. Se cultiva desde adentro, desde la conciencia de tu propio valor. Cuando comprendes que no necesitas demostrar nada para ser escuchado, tu comunicación se vuelve natural. No hablas para impresionar, hablas para conectar. Y esa diferencia se nota. Un error común es pensar que hablar bien es hablar mucho. Pero las conversaciones más poderosas no dependen de la cantidad de palabras, sino de la calidad del intercambio. Escuchar con atención, hacer pausas, mantener contacto visual, son actos que dicen más que un discurso lleno de adornos. La comunicación efectiva no busca ganar, busca entender. Y cuando te propones entender a la otra persona en lugar de querer tener razón, todo cambia. Hay algo fundamental que debes grabar en tu mente: toda persona desea sentirse importante. Es un principio humano tan antiguo como el lenguaje mismo. Cuando alguien se siente visto, valorado y escuchado, se abre. En cambio, si percibe desinterés o juicio, se cierra. Así que la clave para hablar con cualquiera no está en decir las palabras perfectas, sino en hacer sentir al otro que lo que dice importa. Si logras eso, habrás ganado su atención, su respeto y su confianza. Imagina por un momento que estás en una reunión y no conoces a nadie. El ambiente parece cerrado, cada grupo tiene su círculo de conversación y tú te sientes fuera de lugar. En ese instante, tu mente empieza a crear barreras: no tengo nada que decir, seguro me ignoran, voy a parecer tonto. Esas frases, que parecen inocentes, sabotean tu capacidad de conectar. La mente es la primera conversación que debes dominar antes de intentar hablar con los demás. Porque si te hablas con miedo, tus palabras reflejarán inseguridad. Respira, observa y da el primer paso. No necesitas una gran excusa para iniciar una charla. Un comentario sobre el lugar, una observación genuina o incluso una sonrisa son suficientes para romper el hielo. Las conversaciones no nacen de grandes frases, sino de pequeños gestos cargados de autenticidad. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir, no necesariamente lo que dijiste. Hay una gran diferencia entre hablar por hablar y comunicarse de verdad. Hablar por hablar es llenar el silencio por miedo a él. Comunicarse es entender que el silencio también tiene su papel. Un comunicador inteligente sabe cuándo callar para escuchar, cuándo intervenir y cuándo dejar que el otro se exprese completamente. En el arte de hablar con cualquiera, el silencio no es un enemigo, es un aliado que da peso a tus palabras. Un punto esencial que muchos olvidan es que toda comunicación tiene un propósito emocional.
Incluso las charlas más simples, como pedir un café o preguntar la hora, están teñidas de emociones, cortesía, curiosidad, simpatía o incluso desinterés. Por eso, si aprendes a leer las emociones de los demás, comprenderás lo que realmente quieren decir, más allá de sus palabras. No respondas a las palabras, responde a las emociones que las acompañan. Hablar con cualquiera implica desarrollar sensibilidad humana. No todos quieren escuchar consejos, no todos buscan aprobación. Algunos solo quieren sentirse comprendidos. Cuando entiendes esto, te vuelves más empático, y la empatía es el idioma universal del alma. Puedes no compartir la opinión del otro, pero si logras que sienta que lo entiendes, habrás ganado su respeto. Recuerda también que las primeras impresiones son poderosas, pero no definitivas. Puedes haber comenzado una conversación con nerviosismo o torpeza, y aún así revertir la situación si muestras interés genuino. Las personas olvidan las palabras, pero no olvidan la actitud con la que las dijiste. Así que no te castigues por errores menores. Lo importante no es cómo empieza una charla, sino cómo la haces evolucionar. Hay un principio básico que diferencia a los grandes comunicadores del resto: ellos no hablan para destacar, hablan para descubrir. Cada conversación es una oportunidad de aprender algo nuevo sobre el otro, sobre el mundo o incluso sobre ti mismo. Cuando hablas desde la curiosidad y no desde el ego, la gente lo percibe. Y cuando alguien siente que lo escucha sin intentar dominar la conversación, se abre sin resistencia. Si alguna vez te has sentido incómodo hablando con alguien, recuerda que la incomodidad es solo falta de práctica. Hablar con cualquiera es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena. No se trata de nacer con carisma, sino de cultivarlo con la experiencia. Cada conversación que tengas, incluso las más simples, son una oportunidad de practicar la escucha, la empatía y la expresión. Y lo más importante, no te tomes las interacciones como un examen. No estás siendo evaluado. No todos los diálogos deben fluir perfectamente ni todos los encuentros tienen que ser memorables. A veces, el simple hecho de atreverte a hablar ya es un paso gigante. No midas tu progreso por cómo te responde la gente, sino por cómo te sientes al hacerlo. Si cada vez hablas con menos miedo, estás ganando. Hablar con cualquiera es un acto de valor. Es presentarte al mundo con tus ideas, con tus emociones y con tu esencia. Es atreverte a ser visible, sabiendo que no todos te entenderán, pero confiando en que quienes sí lo hagan, te recordarán. Cada palabra que dices puede ser el inicio de algo grande. Y cada conversación, por más pequeña que parezca, puede cambiar el rumbo de tu historia. Así que, la próxima vez que estés frente a alguien desconocido, recuerda esto: no necesitas la frase perfecta, solo necesitas la intención correcta. Mira a la persona, sonríe, y di la primera palabra. Porque detrás de cada conversación hay una posibilidad esperando a ser descubierta, y el primer paso para encontrarla es atreverte a hablar. Capítulo 2: La escucha invisible, el poder de entender antes de hablar. Si el primer paso para hablar con cualquiera es atreverse a dar la palabra inicial, el segundo es aprender a callar. No un silencio vacío, sino uno lleno de atención. Porque hablar sin saber escuchar es como lanzar una flecha con los ojos cerrados: puede que aciertes una vez, pero casi siempre fallarás. La mayoría de las personas creen que comunicarse es hablar. Pero los grandes comunicadores saben que el verdadero poder está en escuchar. No se trata de oír sonidos, sino de entender el sentido detrás de ellos. Escuchar es interpretar emociones, leer gestos, notar pausas. Es captar lo que el otro intenta decir, incluso cuando no lo expresa con palabras. Vivimos en una época en la que todos quieren ser escuchados, pocos están a escuchar. En las conversaciones modernas, cada quien espera su turno para responder, no para comprender. Y es ahí donde nacen los malentendidos, los conflictos y las distancias. Si todos hablaran un poco menos y escucharan más, el mundo sería un lugar más claro. Escuchar con atención es un acto de respeto. Le dices al otro, sin palabras: tu voz importa.
Y ese mensaje silencioso tiene más impacto que cualquier elogio. Cuando alguien siente que lo escuchas de verdad, baja la guardia. Se siente libre de mostrar su auténtico yo. En cambio, cuando percibe que lo interrumpes, lo corriges o solo esperas tu turno para responder, se cierra. Así de frágil y poderosa es la dinámica humana. Pero escuchar no siempre es fácil. Requiere paciencia, control del ego y la capacidad de estar completamente presente. La mente tiende a distraerse, mientras el otro habla, tú ya estás pensando en lo que vas a decir. A veces incluso crees saber cómo terminará su frase y lo interrumpes para completarla. En esos momentos, no estás escuchando, estás compitiendo. Y la competencia mata la conexión. Hay una diferencia profunda entre escuchar para contestar y escuchar para comprender. Cuando escuchas para contestar, buscas tu beneficio, demostrar que sabes, impresionar o tener la razón. Cuando escuchas para comprender, te olvidas de ti por un momento y te enfocas en el otro. Es una entrega, una forma de empatía activa. Y eso, paradójicamente, te da más poder, porque quien entiende al otro domina la conversación sin imponerse. Las personas más carismáticas no son necesariamente las más habladoras, sino las que saben hacer sentir al otro escuchado. Un buen comunicador no busca el protagonismo, crea el espacio para que los demás brillen. Pregunta con interés genuino, mantiene el contacto visual, asiente sin interrumpir y, sobre todo, responde con coherencia a lo que el otro acaba de decir. No hay nada que desconecte más que hablar de algo completamente distinto mientras la otra persona aún está abriendo su corazón. Escuchar también implica leer lo que no se dice. Hay silencios que gritan, miradas que revelan tristeza, risas que esconden nervios. Cuando aprendes a percibir eso, te vuelves alguien con quien todos quieren hablar, porque se sienten comprendidos incluso sin tener que explicarlo todo. Es la escucha invisible, esa sensibilidad silenciosa que capta lo que está detrás de las palabras. Para desarrollar esa habilidad, necesitas algo que escasea en el mundo moderno: atención plena. Estar realmente en el presente. No pensar en tu teléfono, ni en la próxima reunión, ni en lo que dirás después. Estar ahí, en cuerpo y mente. Porque la atención es el regalo más caro que puedes darle a alguien. No cuesta dinero, pero requiere energía. Y quien sabe entregarla, conquista el respeto de todos. Hay una escena que se repite en cualquier conversación profunda: la pausa. Ese momento en que el otro se detiene, respira, busca las palabras adecuadas. La mayoría lo interrumpe, temiendo el silencio. Pero los sabios esperan. Porque saben que justo después de esa pausa puede venir algo importante. El silencio no es un vacío que hay que llenar, es un espacio donde la verdad se forma. Si aprendes a respetarlo, descubrirás que muchas personas solo necesitaban eso, un pequeño momento sin interrupciones para atreverse a decir lo que realmente sienten. La gente no olvida fácilmente a quien la escuchó de verdad. Puedes hablar con cientos de personas y apenas recordar sus nombres, pero recordarás con claridad a quien te hizo sentir comprendido. Esa es la huella de la escucha. No deja aplausos ni titulares, pero deja algo más valioso: confianza. Y es que la confianza no se pide, se construye. Y se construye escuchando. Cuando alguien nota que no lo juzgas, que no lo interrumpes y que prestas atención genuina, baja todas sus defensas. Empieza a hablar con sinceridad, sin adornos. Te da acceso a su mundo interior. Y ese es el punto donde una simple conversación se convierte en una conexión real. Escuchar no significa estar de acuerdo. Puedes entender sin compartir, y puedes respetar sin aprobar. Lo importante es que el otro sienta que su opinión tiene espacio. En la comunicación humana, la comprensión es más poderosa que la coincidencia. Porque cuando alguien se siente comprendido, deja de intentar convencerte y empieza a confiar en ti. Hay algo curioso: cuanto más escuchas, más aprendes a hablar bien. Porque mientras otros desperdician palabras, tú acumulas sabiduría. Cada historia, cada emoción y cada punto de vista que escuchas te da nuevas formas de expresarte.
La escucha constante refina tu lenguaje, amplía tu empatía y fortalece tu inteligencia emocional. Te vuelves más consciente de lo que dices, de cómo lo dices y de cómo impacta en los demás. La habilidad de escuchar también te protege. Te permite detectar intenciones ocultas, mentiras disfrazadas o verdades que el otro teme admitir. Un buen oyente percibe matices que los demás ignoran. Y eso le da ventaja en cualquier contexto, personal, profesional o social. Escuchar te convierte en observador, y el observador siempre sabe más que el hablador. Pero hay algo que no puedes olvidar: no todos saben hablar con claridad, y no todos sabrán expresarte lo que sienten. Algunas personas solo pueden comunicarse a través de fragmentos, de gestos, de frases confusas. No las juzgues. Aprende a escuchar lo que intentan decir, no solo lo que dicen. A veces, una persona torpe con las palabras esconde una sabiduría o un dolor profundo. Escuchar sin exigencia es un acto de humanidad. Escuchar también significa conocerte a ti mismo. Porque mientras oyes al otro, muchas veces te descubres reflejado en sus palabras. Lo que te irrita, lo que te conmueve, lo que te inspira, todo eso habla más de ti que del otro. Cada conversación es un espejo que muestra lo que aún no has comprendido de ti mismo. Por eso, los grandes comunicadores también son grandes observadores de su propio interior. Piensa en esto: cuando dos personas hablan, hay tres conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. La que tú dices, la que el otro dice y la que cada uno tiene dentro de su cabeza. Si logras que las tres se alineen, has alcanzado una comunicación real. Pero eso solo ocurre cuando ambos se sienten escuchados. Practicar la escucha no requiere grandes escenarios ni conversaciones profundas. Puedes hacerlo en lo cotidiano, cuando alguien te cuenta cómo estuvo su día, cuando un amigo te expresa una preocupación, cuando un desconocido comparte algo simple. Cada uno de esos momentos es una oportunidad de practicar la presencia, la paciencia y el respeto. La escucha es invisible, pero sus efectos son inmensos. Transforma relaciones, resuelve conflictos, sana heridas. Porque en el fondo, todos los seres humanos anhelan lo mismo: ser comprendidos. Si puedes ofrecer eso, tendrás una llave que abre cualquier puerta, sin importar la situación o la persona. Y aquí está el secreto: quien sabe escuchar, nunca se queda sin palabras. Porque cada vez que escuchas con atención, el otro te enseña cómo responder. Las mejores respuestas no se preparan, nacen del silencio del que escucha. Hablar con cualquiera, en realidad, comienza por aprender a oír. No hay mejor forma de ganar una conversación que no intentar ganarla. Solo entenderla. Solo sentirla. Solo escuchar. Capítulo 3. Hablar con cualquiera es una de las habilidades más subestimadas, pero también una de las más poderosas que puede desarrollar una persona. El verdadero arte de comunicarse no está en dominar un guión memorizado ni en usar frases elaboradas, sino en la capacidad de conectar genuinamente con los demás, sin importar su estatus, su carácter o el contexto en el que se encuentren. En este capítulo, se profundiza en ese aspecto esencial: cómo mantener conversaciones que fluyan, que dejen huella y que transformen no solo la manera en que otros te perciben, sino también cómo tú mismo te relacionas con el mundo. Todo comienza con una presencia auténtica. Cuando hablas con alguien, esa persona no percibe solo tus palabras, sino tu energía, tu actitud, tu mirada y la manera en que te sitúas ante la conversación. Si tu mente está dispersa o si hablas desde la inseguridad o la necesidad de agradar, el otro lo notará. En cambio, si hablas desde una calma interior, desde la aceptación de ti mismo y desde un interés real, cada palabra se vuelve más poderosa. Es aquí donde radica el verdadero secreto de quienes parecen tener el don natural de la conversación: no intentan impresionar, simplemente están presentes. Una conversación significativa no surge de un discurso preparado, sino de la escucha atenta. Escuchar no es esperar tu turno para hablar, es dejar que el otro sienta que realmente lo estás comprendiendo. Cuando alguien siente que es escuchado de verdad, su nivel de apertura cambia por completo.
Su tono se suaviza, sus gestos se relajan, su mente deja de defenderse. Es en ese momento cuando se construye la conexión. Escuchar profundamente te permite acceder a lo que las palabras no dicen, los temores, las intenciones, los deseos ocultos. Y cuando respondes desde esa comprensión, tus palabras adquieren un peso emocional mucho mayor. Personas se comunican igual, y parte del arte está en percibir el ritmo, el tono y la energía del otro. Hay quienes disfrutan de una conversación ligera, mientras que otros buscan profundidad o reconocimiento. Si logras leer esas señales y ajustar tu comunicación, no para manipular, sino para crear armonía, verás cómo las interacciones se vuelven naturales. Es como una danza, cuando uno guía con sensibilidad, el otro sigue sin esfuerzo. En este proceso, el lenguaje corporal desempeña un papel crucial. Tus gestos, tu postura, tu sonrisa o tu mirada comunican más de lo que imaginas. Si tu cuerpo transmite tensión, el mensaje se contamina. Pero si tu postura es abierta, si tu tono de voz fluye sin rigidez y tu mirada refleja seguridad y calma, el otro se sentirá a salvo en la conversación. Esa sensación de seguridad es lo que permite que la gente se abra. No necesitas decir mucho para generar confianza, basta con que el otro perciba que estás realmente ahí, sin máscaras. Otro aspecto esencial es el poder del silencio. Saber cuándo callar y dejar espacio para que el otro piense o sienta es una muestra de dominio comunicativo. Muchos creen que hablar más demuestra conocimiento, cuando en realidad el silencio oportuno muestra control, respeto y sabiduría. Una pausa en el momento justo puede tener más impacto que un discurso completo. Además, el silencio te da tiempo para observar y ajustar, para medir la reacción del otro y redirigir la conversación con sutileza. Hablar con cualquiera requiere también aprender a manejar los momentos incómodos. No todas las conversaciones fluyen de inmediato, y muchas veces la incomodidad aparece en forma de silencios prolongados, temas delicados o diferencias de opinión. El error común es intentar llenar esos vacíos apresuradamente, pero en realidad, los mejores comunicadores son aquellos que aprenden a tolerar el silencio y a mantener la serenidad. Cuando no huyes del momento incómodo, transmite seguridad. Y cuando mantienes la calma, el otro siente que puede bajar la guardia. Hay un componente emocional que pocas veces se menciona, la empatía intuitiva. No se trata solo de ponerse en el lugar del otro, sino de captar su estado interno sin que lo exprese con palabras. Esa capacidad se desarrolla con la observación consciente. Si notas un cambio en el tono de voz, una mirada esquiva o una sonrisa tensa, puedes adaptar tu comunicación para reconducir la energía. Esa sensibilidad es lo que distingue a los grandes oradores y líderes carismáticos, no hablan a las palabras del otro, hablan a su emoción. La autenticidad, por su parte, es lo que da coherencia a todo lo anterior. No hay estrategia comunicativa que funcione si no eres genuino. Cuando intentas imitar estilos o fingir emociones, el subconsciente del otro lo detecta. Por eso, el primer paso para hablar con cualquiera es conocerte bien a ti mismo. Cuando estás en paz con quien eres, no necesitas impresionar, y eso, paradójicamente, te vuelve mucho más atractivo en una conversación. En última instancia, la comunicación no es una competencia ni un medio para obtener aprobación, sino un puente. Cada conversación es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para inspirar, para aprender o simplemente para compartir un momento humano. Las personas más admiradas no son las que hablan más, sino las que hacen sentir a los demás más comprendidos. Y cuando dominas ese arte, hablar con cualquiera deja de ser un reto y se convierte en un placer, porque entiendes que detrás de cada palabra hay un ser humano buscando exactamente lo mismo que tú, conexión. Capítulo 4. La confianza que transforma cada palabra. La confianza no se impone ni se finge, se construye desde dentro, lentamente, con la práctica, con la introspección y, sobre todo, con la coherencia. Hablar con seguridad no significa alzar la voz ni dominar una conversación, sino expresar tus ideas con la certeza de que tienen valor. En este capítulo,
exploramos esa energía invisible que cambia por completo la forma en que los demás te perciben, la confianza auténtica, la que transforma tus palabras en influencia real. Cuando hablas desde la inseguridad, aunque digas algo brillante, el mensaje se debilita. Tus gestos lo delatan, la mirada que evita el contacto, el tono vacilante, las manos inquietas. En cambio, cuando tu mente está alineada con tu voz, cuando sabes quién eres y lo que representas, el peso de tus palabras aumenta sin que tengas que esforzarte. La confianza auténtica no nace del ego, sino del equilibrio entre el respeto hacia ti mismo y hacia los demás. No buscas demostrar superioridad, solo compartir desde tu verdad. Esta confianza no surge de la noche a la mañana. Se cultiva con cada interacción, con cada error del que aprendes, con cada conversación en la que decides no ocultarte. La mayoría de las personas creen que necesitan sentir confianza antes de actuar, pero es al revés, necesitas actuar para empezar a sentirla. El simple hecho de atreverte a hablar, de sostener una conversación difícil o de expresar una opinión, va moldeando tu autoconcepto. La mente se entrena igual que el cuerpo, y cada palabra pronunciada desde la intención correcta fortalece tu músculo interior. El secreto está en entender que la confianza no depende de la perfección, sino de la aceptación. No necesitas tener todas las respuestas ni expresarte como un experto para hablar con firmeza. Basta con aceptar tus límites sin juzgarte. Esa aceptación desactiva la tensión y libera tu expresión natural. Cuando hablas sin miedo a equivocarte, las palabras fluyen con más autenticidad, y eso, paradójicamente, genera más respeto que cualquier discurso ensayado. La gente recuerda menos lo que dices y más cómo los hace sentir. Si tu energía transmite calma, claridad y seguridad, el mensaje llega con fuerza, aunque sea sencillo. Por eso, cultivar confianza no es tanto un trabajo externo, de gestos o posturas, sino un proceso interno. Se trata de limpiar la mente de pensamientos autocríticos, de detener ese diálogo interno que te sabotea antes de hablar. Cada vez que tu mente te diga no soy lo bastante bueno o no tengo nada interesante que aportar, detente y recuerda que la verdadera influencia nace de la autenticidad, no de la perfección. El tono de voz también juega un papel esencial. Una voz segura no es necesariamente fuerte, sino estable, pausada y clara. El ritmo de tu habla revela tu nivel de control interno. Cuando alguien habla demasiado rápido, su cuerpo está dominado por la ansiedad. Cuando habla demasiado lento o titubea, su mente está llena de dudas. Pero cuando logras un tono natural, cuando tu respiración acompaña tus palabras, la gente te escucha con más atención. Hablar con calma no solo te da tiempo para pensar mejor, también te permite proyectar autoridad sin imponerla. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre tus palabras y tus acciones. La confianza no se sostiene solo con el discurso, se consolida con el ejemplo. Si lo que dices no coincide con lo que haces, los demás lo perciben al instante. Pero cuando tus palabras nacen de una vida alineada, el mensaje se vuelve incontestable. Esa coherencia te da una fuerza silenciosa, una presencia que no necesita justificarse. En el fondo, todos buscamos confiar en personas que se mantienen fieles a sus valores, incluso cuando nadie las observa. Una forma práctica de fortalecer tu confianza es a través de la exposición consciente. Empieza por situaciones pequeñas, una conversación con un desconocido, una opinión en una reunión, una idea compartida sin miedo a ser juzgado. No se trata de forzarte, sino de expandir poco a poco tu zona de confort. Cada paso cuenta. Con el tiempo, notarás cómo las situaciones que antes te intimidaban se vuelven naturales, porque la mente ya no las percibe como amenaza. Hablar en público, iniciar un diálogo o expresar una emoción se convierte en parte de ti, no en un obstáculo. Hay algo poderoso en el silencio interior que acompaña a las personas verdaderamente seguras. No necesitan convencer a nadie, porque no discuten con su propia mente. Esa serenidad es magnética. No importa lo que digan, lo hacen desde un espacio de calma que inspira confianza en los demás. Esa energía no se puede fingir, se siente. Y para alcanzarla,
Hay que aprender a no reaccionar, a escuchar antes de responder, a dejar que el ego se apague y la presencia tome el mando. Finalmente, la confianza no debe convertirse en arrogancia. El equilibrio está en recordar que, aunque tu voz tiene valor, también la de los demás lo tiene. Escuchar desde la seguridad y hablar desde la humildad crea un tipo de autoridad mucho más profunda, la autoridad moral. Es la fuerza de quien no necesita imponerse, porque su sola presencia genera respeto. Cuando logras comunicarte desde ese punto, cuando tus palabras reflejan paz interior, coherencia y autenticidad, tu voz deja de ser solo sonido. Se convierte en una herramienta de influencia real. No importa si hablas ante una multitud o frente a una sola persona, la confianza verdadera transforma cualquier conversación en un acto de poder silencioso. Capítulo 5. El poder invisible de escuchar de verdad. Hablar con inteligencia es un arte, pero escuchar con profundidad es una virtud aún más escasa. La mayoría de las personas no escuchan para entender, sino para responder. Están tan centradas en lo que van a decir después, que se pierden lo que realmente está ocurriendo frente a ellas. Escuchar de verdad no es un acto pasivo, es una forma activa de comunicación que requiere presencia, empatía y silencio interior. En este capítulo descubrirás cómo la capacidad de escuchar puede transformar por completo la manera en que te relacionas con los demás y cómo te perciben. Cuando aprendes a escuchar sin interrumpir, sin juzgar y sin anticiparte, creas un espacio de respeto. Ese espacio genera confianza. La otra persona siente que puede abrirse, que sus palabras tienen valor, que hay alguien realmente interesado en comprender su punto de vista. Y en un mundo en el que todos quieren ser escuchados, el que sabe escuchar destaca sin decir una sola palabra. La escucha activa se convierte en una herramienta de influencia silenciosa, porque las personas siempre vuelven a quien las hace sentirse comprendidas. Escuchar no significa quedarse callado esperando tu turno, sino enfocar toda tu atención en el otro. Es observar su lenguaje corporal, su tono de voz, sus pausas y sus emociones. Es captar lo que dice, pero también lo que calla. A veces, lo más importante no está en las palabras, sino en los silencios que las acompañan. Escuchar con atención te permite leer entre líneas, descubrir intenciones ocultas o emociones reprimidas y responder de una forma que verdaderamente conecte. Para lograrlo, debes aprender a silenciar la mente. Mientras la otra persona habla, tu mente suele generar pensamientos como ya sé lo que va a decir o yo pasé por algo similar. Es natural, pero interfiere con la escucha real. Cuando piensas, dejas de oír. Por eso, entrenar la escucha implica practicar la quietud mental. No necesitas estar de acuerdo con todo, solo presente. Ese simple gesto, mirar a los ojos, asentir, acompañar sin interrumpir, tiene un poder enorme. Es una forma de decir te respeto, te entiendo, estoy aquí. Los grandes comunicadores entienden que escuchar no los hace menos influyentes, al contrario, los vuelve más sabios. Escuchar te da información, perspectiva y dominio emocional. Te permite anticipar reacciones, elegir mejor tus palabras y actuar con inteligencia. Un buen orador puede impactar con su discurso, pero un buen oyente puede cambiar el curso de una conversación entera sin pronunciar una sola palabra. La verdadera persuasión empieza cuando el otro siente que lo entiendes. En las relaciones personales, escuchar con empatía crea vínculos más fuertes. Las personas no buscan soluciones inmediatas, buscan ser comprendidas. Cuando alguien se siente escuchado, baja la guardia. Las discusiones pierden fuerza, los malentendidos se disuelven y aparece la cooperación. Muchas veces basta con decir entiendo lo que sientes en lugar de intentar tener razón. Esa simple frase, acompañada de un tono sincero, puede desactivar cualquier tensión. En los entornos profesionales, la escucha efectiva es una habilidad estratégica. Un líder que escucha genera lealtad. Un vendedor que escucha descubre lo que el cliente realmente necesita. Un maestro que escucha enseña mejor porque comprende las dudas de su alumno. Escuchar te convierte en alguien perceptivo, capaz de ver más allá de las palabras.
Te da la ventaja de comprender la situación completa mientras otros se pierden en sus propias respuestas. Pero escuchar no es solo hacia afuera, también hacia adentro. Hay una voz interior que a menudo ignoramos por el ruido externo. Esa voz es tu intuición, tu guía más sincera. Escucharla requiere calma, silencio y honestidad contigo mismo. A veces no necesitas hablar más, sino detenerte, observar lo que sientes y permitirte comprender tus propias emociones. La comunicación más importante que tendrás en tu vida será contigo mismo. Si aprendes a escucharte con empatía, podrás escuchar a los demás con compasión. La escucha real también implica tolerancia. No siempre vas a estar de acuerdo con lo que oyes, pero puedes respetarlo. Escuchar no significa aprobar, significa entender. Y cuando entiendes, tu mente se expande. Dejas de reaccionar desde el ego y empiezas a responder desde la sabiduría. En ese momento, tus conversaciones dejan de ser campos de batalla para convertirse en puentes de conexión. Practicar la escucha profunda transforma incluso tu forma de hablar. Te das cuenta de que no necesitas tantas palabras para comunicarte. Tu voz se vuelve más pausada, tus respuestas más certeras. Hablar después de escuchar es hablar con propósito. Cada palabra lleva la carga de haber comprendido antes. Y eso se nota. El poder invisible de escuchar está en su sutileza. No busca protagonismo, no necesita aplausos. Pero su efecto es inmenso. Escuchar te permite conocer, conectar y transformar. Te da la llave para entender cómo piensa el otro, cómo siente, qué teme y qué desea. Y cuando entiendes eso, puedes comunicarte de una forma que deja huella. Recuerda, el que escucha con atención, domina la conversación sin imponerse. Porque quien comprende, tiene el verdadero control. La próxima vez que hables con alguien, haz la prueba, deja que termine, míralo a los ojos, escucha de verdad. Verás cómo cambia todo. Porque, a veces, la mejor forma de hablar, es guardar silencio. Hablar con cualquiera es una de las habilidades más subestimadas pero también una de las más poderosas que puede desarrollar una persona. El verdadero arte de comunicarse no está en dominar un guión memorizado ni en usar frases elaboradas, sino en la capacidad de conectar genuinamente con los demás, sin importar su estatus, su carácter o el contexto en el que se encuentren. En este capítulo, se profundiza en ese aspecto esencial, cómo mantener conversaciones que fluyan, que dejen huella y que transformen no solo la manera en que otros te perciben, sino también cómo tú mismo te relacionas con el mundo. Todo comienza con una presencia auténtica. Cuando hablas con alguien, esa persona no percibe solo tus palabras, sino tu energía, tu actitud, tu mirada y la manera en que te sitúas ante la conversación. Si tu mente está dispersa o si hablas desde la inseguridad o la necesidad de agradar, el otro lo notará. En cambio, si hablas desde una calma interior, desde la aceptación de ti mismo y desde un interés real, cada palabra se vuelve más poderosa. Es aquí donde radica el verdadero secreto de quienes parecen tener el don natural de la conversación, no intentan impresionar, simplemente están presentes. Una conversación significativa no surge de un discurso preparado, sino de la escucha atenta. Escuchar no es esperar tu turno para hablar, es dejar que el otro sienta que realmente lo estás comprendiendo. Cuando alguien siente que es escuchado de verdad, su nivel de apertura cambia por completo. Su tono se suaviza, sus gestos se relajan, su mente deja de defenderse. Es en ese momento cuando se construye la conexión. Escuchar profundamente te permite acceder a lo que las palabras no dicen, los temores, las intenciones, los deseos ocultos. Y cuando respondes desde esa comprensión, tus palabras adquieren un peso emocional mucho mayor. Personas se comunican igual, y parte del arte está en percibir el ritmo, el tono y la energía del otro. Hay quienes disfrutan de una conversación ligera, mientras que otros buscan profundidad o reconocimiento. Si logras leer esas señales y ajustar tu comunicación, no para manipular, sino para crear armonía, verás cómo las interacciones se vuelven naturales. Es como una danza,
Cuando uno guía con sensibilidad, el otro sigue sin esfuerzo. En este proceso, el lenguaje corporal desempeña un papel crucial. Tus gestos, tu postura, tu sonrisa o tu mirada comunican más de lo que imaginas. Si tu cuerpo transmite tensión, el mensaje se contamina. Pero si tu postura es abierta, si tu tono de voz fluye sin rigidez y tu mirada refleja seguridad y calma, el otro se sentirá a salvo en la conversación. Esa sensación de seguridad es lo que permite que la gente se abra. No necesitas decir mucho para generar confianza, basta con que el otro perciba que estás realmente ahí, sin máscaras. Otro aspecto esencial es el poder del silencio. Saber cuándo callar y dejar espacio para que el otro piense o sienta es una muestra de dominio comunicativo. Muchos creen que hablar más demuestra conocimiento, cuando en realidad el silencio oportuno muestra control, respeto y sabiduría. Una pausa en el momento justo puede tener más impacto que un discurso completo. Además, el silencio te da tiempo para observar y ajustar, para medir la reacción del otro y redirigir la conversación con sutileza. Hablar con cualquiera requiere también aprender a manejar los momentos incómodos. No todas las conversaciones fluyen de inmediato, y muchas veces la incomodidad aparece en forma de silencios prolongados, temas delicados o diferencias de opinión. El error común es intentar llenar esos vacíos apresuradamente, pero en realidad, los mejores comunicadores son aquellos que aprenden a tolerar el silencio y a mantener la serenidad. Cuando no huyes del momento incómodo, transmite seguridad. Y cuando mantienes la calma, el otro siente que puede bajar la guardia. Hay un componente emocional que pocas veces se menciona, la empatía intuitiva. No se trata solo de ponerse en el lugar del otro, sino de captar su estado interno sin que lo exprese con palabras. Esa capacidad se desarrolla con la observación consciente. Si notas un cambio en el tono de voz, una mirada esquiva o una sonrisa tensa, puedes adaptar tu comunicación para reconducir la energía. Esa sensibilidad es lo que distingue a los grandes oradores y líderes carismáticos, no hablan a las palabras del otro, hablan a su emoción. La autenticidad, por su parte, es lo que da coherencia a todo lo anterior. No hay estrategia comunicativa que funcione si no eres genuino. Cuando intentas imitar estilos o fingir emociones, el subconsciente del otro lo detecta. Por eso, el primer paso para hablar con cualquiera es conocerte bien a ti mismo. Cuando estás en paz con quien eres, no necesitas impresionar, y eso, paradójicamente, te vuelve mucho más atractivo en una conversación. En última instancia, la comunicación no es una competencia ni un medio para obtener aprobación, sino un puente. Cada conversación es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para inspirar, para aprender o simplemente para compartir un momento humano. Las personas más admiradas no son las que hablan más, sino las que hacen sentir a los demás más comprendidos. Y cuando dominas ese arte, hablar con cualquiera deja de ser un reto y se convierte en un placer, porque entiendes que detrás de cada palabra hay un ser humano buscando exactamente lo mismo que tú, conexión. Capítulo 6. El arte de escuchar realmente. Hablar con cualquiera no se trata solo de tener algo que decir. En realidad, las mejores conversaciones no las dominan los grandes oradores, sino los grandes oyentes. Escuchar es una habilidad tan poderosa que puede abrir puertas, ganar respeto y construir relaciones profundas incluso con desconocidos. Pero escuchar de verdad no es solo oír las palabras. Es prestar atención al alma de quien habla. Vivimos en una época donde todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. Cada persona está tan concentrada en lo que va a decir después que olvida lo que el otro acaba de expresar. Escuchar requiere presencia, atención y empatía. No se trata de asentir con la cabeza mientras piensas en tu respuesta, sino de sumergirte por completo en lo que el otro intenta transmitir. Cuando escuchas de verdad, tu interlocutor lo siente. Baja la guardia, se abre, confía. La gente recuerda más cómo los hiciste sentir que las palabras que dijiste.
Y nada genera más confianza que sentir que alguien te escucha sin juzgar, sin interrumpir, sin querer imponer su visión. Escuchar bien también te da poder. Porque quien escucha entiende. Y quien entiende, tiene ventaja. Saber leer entre líneas, captar las emociones, notar los silencios y las pausas, eso revela más que cualquier discurso. Cada gesto, cada respiración, cada cambio en el tono de voz es información. Escuchar te convierte en un observador silencioso con acceso a la verdad detrás de las palabras. Una de las claves para mejorar tu capacidad de escucha es dejar de querer tener siempre la razón. Si entras en una conversación con la intención de ganar, perderás la oportunidad de aprender. Escuchar no significa estar de acuerdo, significa comprender. A veces, el mayor acto de inteligencia es no responder inmediatamente, sino absorber. La próxima vez que hables con alguien, practica el silencio. Mira a los ojos, observa su lenguaje corporal, nota los pequeños detalles. Haz preguntas que demuestren interés real. Evita interrumpir, aunque sientas que tienes algo importante que decir. Espera unos segundos después de que la otra persona termine, porque muchas veces, justo después de ese silencio, llega lo más sincero. Escuchar también es un arte emocional. No se trata solo de entender el mensaje, sino de percibir la emoción que lo acompaña. Cuando logras conectar con esa emoción, creas un vínculo genuino. En ese momento, la conversación deja de ser un intercambio de palabras y se convierte en una experiencia compartida. Los grandes líderes, negociadores y comunicadores saben escuchar más de lo que hablan. Su autoridad no proviene del ruido de su voz, sino del valor de su silencio. Y es que en el silencio se encuentra el espacio donde las palabras del otro cobran sentido. Recuerda esto, cuando escuchas, haces sentir importante a la otra persona. Y no hay mayor necesidad humana que sentirse escuchado y comprendido. En ese instante, se abre un puente invisible entre dos mentes y dos corazones. Escuchar bien no solo mejora tus conversaciones, mejora tu vida. Te vuelve más sabio, más empático, más humano. Y sobre todo, te permite descubrir lo que muchos nunca llegan a conocer, que el verdadero poder en la comunicación no está en hablar, está en saber escuchar. Quédate hasta el final del video para descubrir cómo el simple acto de escuchar puede transformar tus relaciones, tus oportunidades y tu forma de ver el mundo. Porque cuando aprendes a escuchar, el mundo comienza a hablarte de verdad.